El tema que vamos a abordar ahora, a mi cargo, va a ser el tema de predicción y prevención de parto pretérmino, pues el cual, bueno, yo puse inicialmente esta diapositiva que dice que la prematurez es la principal causa de muerte neonatal y discapacidad. Esto más que nada para señalar o puntualizar el hecho de que pues, es un tema importante porque ya que la mayoría de los bebés que nacen con una prematurez, sí, y que nosotros podríamos haber evitado, pues pueden tener un desenlace adverso, ¿no? Ya sea a largo plazo, por ejemplo, debido a una discapacidad o bien una muerte neonatal. Y como una pequeña introducción, tenemos que el procedimiento pretérmino llega a ser hasta el 12% de todos los nacimientos, esto es a nivel mundial. Y pues bueno, como ya lo sabemos, el neonato pretérmino va a llevar desde el momento de la viabilidad hasta el embarazo de 36.6 semanas de gestación, y la mayoría de estos se va a dar aproximadamente antes de las 34 semanas de gestación. La viabilidad va a estar determinada por los diferentes centros, o sea, ya sabemos que en cada hospital, en cada centro hospitalario y a nivel mundial va a diferir lo que es la viabilidad fetal. En este hospital aproximadamente entre las 27 y 28 semanas o aproximadamente entre los 800 gramos de peso. Y pues bueno, la incidencia va a ser aproximadamente de un 5 a un 8% en general en todos los países. Y pues bueno, las medidas terapéuticas aún no han sido suficientes para disminuir lo que son los resultados esperados en estos pacientes. Es muy importante que conozcamos sobre todo lo que son los factores de riesgo, los factores predictores y las medidas preventivas, pero de estos tres, sobre todo los factores predictores, ya que conociéndolos nosotros vamos a poder realizar alguna intervención en aquellos pacientes que sobre todo identifiquemos con algún riesgo para tener un parto pretérmino. Dentro de aquellos pacientes que llegan a tener parto pretérmino, tenemos que 2/3 de ellas se presentan de forma espontánea. Esto es en aquellas pacientes que llegan a tener una ruptura de membranas o que llegan a presentar algún trabajo de parto pretérmino. Y tenemos aquellas pacientes que llegan a presentar un parto pretérmino, le llamamos diastrógeno. Y estos van a ser sobre todo secundarios a una resolución del embarazo decidida por los médicos. Esto puede ser por una preeclampsia o por alguna indicación, ya sea tanto materna o fetal. Y pues bueno, como ya conocemos, el parto pretérmino nos va a tener como un resultado recién nacidos desde muy pequeñitos, aquellos que llamamos como extremos, prematuros extremos que van a ser menos de 28 semanas, y aquellos que van a ser prematuros severos y moderados que van a ser entre la semana 28 y 33, y aquellos que van a tener una prematurez tardía que más o menos va a ser aproximadamente del 2% de los fetos. Y cada uno de estos edad gestacional en la que van a ser el bebé, sobre todo va a estar correlacionada con las distintas etiologías que pueden llegar a presentarse. Por ejemplo, en aquellas pacientes que llegan a tener más frecuente un parto pretérmino de tipo extremo, pues más frecuente va a haber alguna infección ahí subyacente que pudo haber afectado, que pudo haber ocasionado una ruptura de membranas, o bien que pudo haber producido que se desencadenen las vías de trabajo de parto pretérmino. También se van a encontrar a nivel idiopático todas aquellas que están en el rubro de media, ¿sí? Y que van a corresponder a una alteración ineficiente tanto materno como fetal, va a haber también malformaciones a nivel uterino, etc. Y pues aquellos que son de forma tardía, más que nada van a tener más relación con lo que es el estilo de vida de la paciente. Recordando un poquito lo que es la patogénesis del parto pretérmino, tenemos que pues existe la vía común. Estas distintas vías sobre todo van a ir en relación, ¿sí?, de lo que es la activación a nivel de la membrana residual, a nivel de la vesícula, la contractilidad uterina y la dilatación cervical. Cuando llega a haber alguna alteración en una de estos tres factores, puede ser de forma asincrónica o sincrónica, se van a presentar lo que es una ruptura de membranas, una contractilidad pretérmino, desencadenando un trabajo de parto, o bien una insuficiencia cervical. Cuando tenemos la presencia de los tres juntos, pues bueno, estamos ante un inminente trabajo de
cuando pues menos podemos realizar alguna intervención. Y pues los distintos procesos patológicos implicados en lo que es el síndrome de parto preterno ya lo sabemos bien, de aquellos que son desconocidos hasta la presencia de infecciones, desórdenes vasculares, la solicitud uterina en aquellos embarazos que son macrosómicos, que son generales, enfermedades cervicales, o bien el estrés materno, que puede ser ocasionado por distintas patologías o también por desnutrición. Y pues los factores de riesgo, o sea, sabemos que son diversos y que van a ir de la mano dependiendo de los antecedentes también que tenga la paciente. Dentro de ellos están los factores de riesgo relacionados al estilo de vida de la paciente, que van a ser como el tabaquismo, el alcohol, las drogas ilícitas, el peso o bien el esfuerzo o trabajo físico que realiza la paciente. Aquellos que son relacionados a sus características demográficas, como es el bajo nivel socioeconómico, aquellas pacientes que tienen un mal control prenatal, o bien aquellas pacientes que están en los extremos de la vida, más frecuentemente pacientes adolescentes o con edad materna avanzada. También tenemos aquellas pacientes, y dentro de los más importantes, que van a tener antecedentes obstétricos, más que nada el antecedente de haber tenido parto pretérmino, lo que es presencia de ruptura de membranas, o bien malformaciones uterinas y cirugía fetal. Y aquellos aspectos relacionados con el embarazo actual. Tenemos pacientes que pues, tienen un embarazo con un periodo intergenésico corto, embarazo múltiple, presencia de polidramios por alguna alteración fetal, anomalías fetales, infecciones, la presencia de hemorragia o de cervix corto. Y pues de todos estos factores de riesgo, los más importantes que debemos de conocer va a ser el parto pretérmino previo, o sea que va a ser también muy importante el embarazo gemelar y que va a aumentar el riesgo hasta un 40%, ocasionando una resolución antes de las 30 semanas en estos embarazos. Este factor de riesgo puede aumentar de 1.5 a 2 veces más la presencia de parto pretérmino en el embarazo actual. Y pues el factor de riesgo más importante que hasta ahorita vamos a comentar va a ser en relación a lo que es la longitud cervical menor a 25 milímetros, presente antes de las 24 semanas de gestación. Y pues bueno, este es uno de los puntos de corte que más se ha asociado y que más ha sido estudiado como el punto de corte para el aumento de riesgo en pacientes que llegan a presentar parto pretérmino. Pues bueno, aquí yo comento dos marcadores que predicen parto pretérmino, de los cuales pues, el test de fibronectina fetal y en segundo lugar la medición de la longitud cervical, va a ser uno de los más importantes que actualmente es el que estamos utilizando. Solo como comentario, el test de fibronectina fetal, como ya sabemos, pues la fibronectina es una proteína de la matriz extracelular que se va a presentar sobre todo a nivel del fase coliónico residual y que va a predecir parto pretérmino espontáneo. Un test de fibronectina fetal positivo, mayor de 50 nanogramos por mililitro, nos va a predecir parto pretérmino en los siguientes 7 días de forma elevada y pues nos va a permitir realizar ciertas intervenciones en estas pacientes, ya sea aplicando un esquema de madurez fetal, aplicando antibióticos, produciendo neuroprotección o bien trasladando a nuestro paciente a un centro hospitalario de otro nivel para que pueda ser atendido un prematuro. Y pues bueno, la ventaja es que tiene un costo bajo, ¿sí? y nos permite tener menos ingresos hospitalarios, ya que pues aquellas pacientes que tienen una prueba negativa pues no requieren hospitalización. Sin embargo, algo importante de destacar en esta prueba es que es una prueba que se realiza ya en pacientes que tienen una sintomatología, ¿sí? En pacientes que ya tienen el riesgo de tener un parto pretérmino en los siguientes 7 a 14 días, por lo tanto a nosotros no nos funciona como una prueba predictora para realizar alguna intervención en estas pacientes, a menos que sean intervenciones inmediatas como las que acabo de comentar. La fibronectina fetal hasta de 500 nanogramos por mililitro nos llega a detectar hasta un 75% de los pacientes que tendrán parto pretérmino antes de 74 semanas con un valor predictivo positivo del 75%. Sin embargo, pues solamente va a predecir parto pretérmino en pacientes sintomáticas. Entonces, este test no lo utilizamos como tal como predictor, y el que sí juega un papel muy importante hasta ahorita pues es la longitud cervical, que pues actualmente trata de realizarse como si fuera un tamizaje universal. Se realiza por medio de ultrasonido vaginal, como ya lo sabemos, y pues es una prueba segura, aceptable, reproducible y altamente disponible en algunos centros hospitalarios
hospitalarios como en el nuestro o en muchos de los de ustedes. Y pues se va a realizar principalmente en embarazos únicos de 18 a 24 semanas. Ahora, ¿cuál es la importancia de realizar este screening de forma universal? Pues sobre todo que nos puede ofrecer una disminución de lo que es el parto pretérmino hasta de un 20%. Y pues debemos recordar que hasta el 85% de las pacientes que llegan a tener parto pretérmino son realmente pacientes que no tienen ningún factor de riesgo asociado, son pacientes que llegan a la consulta, que son muchas veces primigestas y que en realidad pues nosotros no sospechamos que puedan llegar a tener un parto pretérmino. Es en esas pacientes en donde es más importante también realizar el screening. ¿Por qué? Porque las pacientes que tenemos identificadas como pacientes de riesgo, pues ya de por sí les vamos a realizar una intervención desde un inicio, que sabemos que están embarazadas. Pero ya que las pacientes que más frecuentemente presentan parto pretérmino llegan a ser pacientes sin factores de riesgo, es la importancia del tamizaje que se debe realizar. Hasta 2 a 5% de estas pacientes podrán llegar a tener una longitud cervical menor de 20 milímetros y es en estas pacientes en las que vamos a poder ofrecer intervenciones para disminuir la presencia del parto pretérmino. En este artículo refieren algunos aspectos importantes o criterios que señalan el por qué la longitud cervical transvaginal se debe de utilizar ya con un tamizaje universal para parto pretérmino. La longitud cervical, bueno, el parto pretérmino es una condición importante y claramente bien definida. O sea, sabemos cuáles son las repercusiones de la presencia de esta patología y sabemos también epidemiológicamente cómo afecta a las pacientes embarazadas y a los neonatos prematuros. El tamizaje que se realiza para esta patología pues detecta de forma temprana en lo que es la presencia o el riesgo de tener parto pretérmino y eso nos permite a nosotros, como ya lo comentaba, realizar una intervención. Existe una técnica bien descrita y segura y aceptada que ya la mayoría de nosotros conocemos y que se realiza por ultrasonido transvaginal. También existe un valor como punto de corte claramente definido, aunque sabemos que distintos autores manejan distintos puntos de corte. Ya hay estudios en los cuales se refiere a que en realidad el punto de corte no disminuye el valor predictivo negativo de estas pruebas, y los resultados son reproducibles y precisos. O sea, esto realizado en personas que pues obviamente han sido entrenadas y saben realizar la prueba. Se supone que tenemos resultados reproducibles y precisos. Y el tratamiento temprano pues normalmente lo tenemos disponible en la mayoría de los centros hospitalarios. Es una prueba que puede ofrecer un tratamiento posterior costo efectivo, es decir, sale más barato tamizar a todas las pacientes que tener la atención a todos aquellos neonatos que nacen prematuros y pues existen las facilidades para realizar el tamizaje. Nosotros aprovechamos generalmente lo que es la prueba estructural, el ultrasonido estructural que le realizamos a los pacientes para realizar un tamizaje también cervical. Y pues estas tablitas más que nada las puse para ejemplificar los diferentes puntos de corte. Sabemos que hay distintos autores que manejan diferentes puntos de corte, por ejemplo lo que es la Fetal Medicine Foundation y lo que es Grupo Nicolaides, o lo que es Conde Agudelo y Romero, los manejan un punto de corte de 25 milímetros y realizar una intervención en aquellas pacientes que llegan a tener un punto de corte de menos de 25 milímetros en longitud cervical, refiriéndonos sobre todo a pacientes asintomáticas. Los puntos de corte para pacientes de riesgo son puntos de corte que están claramente definidos y que ya como tal lo conocemos, pero pues hay controversia hasta cierto punto en cuáles serían los puntos de corte para pacientes que son sin factores de riesgo, y pues uno de ellos es el punto de corte que maneja Verguera más frecuentemente va a ser de 20 milímetros, realizar intervención en pacientes que llegan a tener con longitud cervical menor a 20 milímetros. Sin embargo, vemos que el valor predictivo negativo para ambos puntos de corte pues es similar. O sea, realmente a las 24 semanas, la longitud cervical en ambos, el valor predictivo positivo pues es de 96.5 y 97%, pues lo cual pues es muy similar y no va a repercutir en la intervención que nosotros vemos a nuestros pacientes, sea con uno u otro punto de corte. La relación de la longitud cervical y el riesgo relativo para parto pretérmino, pues hay una diferencia
El riesgo relativo para pacientes que llegan a tener 20 milímetros de longitud cervical es hasta de 10, y el riesgo relativo de pacientes que llegan a tener una longitud cervical menor, pues es hasta de 8 veces. Entonces, como ya les comentaba, las intervenciones y el realizar un tamizaje cervical, sobre todo en pacientes que nosotros conocemos que tienen factores de riesgo, pues ya están bien establecidos. Y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal los establece así. El tamizaje de rutina de realizarse en mujeres con embarazo único y una historia de parto que terminó espontáneo previo. Esto es con un grado de recomendación 1A. Y pues el tamizaje de rutina no debe de ser realizado a mujeres con cerclaje cervical, embarazo múltiple, ruptura prematura de membranas o placenta previa. Y los médicos que lo realizan deben de recibir entrenamiento específico en la adquisición e interpretación de las imágenes cervicales durante el embarazo. Y pues bueno, dentro de las intervenciones más importantes a realizar, vamos a hacer el uso de la progesterona. Como un recordatorio tenemos que, bueno, ya sabemos que el cervix es una estructura, el nivel del embarazo, pues tiene dos funciones muy importantes y que hasta cierto punto se contraponen, ¿sí? De ahí la importancia es que tiene mantener el embarazo, todo, y de esa misma manera, posteriormente, permitir lo que es el trabajo de parto para que se lleve a cabo la resolución del mismo. Entonces, en cuanto a esto, tenemos que pues, la progesterona y el cervix conjuntamente van a jugar un papel importante, ¿sí? Ya que cuando llegamos a tener que el cervix tiene alguna alteración a nivel estructural o a nivel de la matriz extracelular, pues llega a tener una pérdida de soporte mecánico, llega a haber una mayor exposición a bacterias y una mayor respuesta inflamatoria. Cuando tenemos un cervix corto, pues obviamente las membranas van a estar mayormente expuestas a lo que es el canal vaginal. Esto va a exponer de una manera más importante estas membranas a una reacción inflamatoria producida por estas bacterias y pues bueno, va a producir lo que son cambios bioquímicos. En cuanto a la biología celular del cuello uterino, pues tenemos que va a haber dos aspectos principalmente, que va a ser el reblandecimiento y la maduración. El primero va a ser sobre todo encaminado a lo que son los cambios normales del embarazo. El cervix ya sabemos que se va modificando conforme avanza el embarazo, y la maduración del cervix va a ser sobre todo lo que le va a dar soporte al embarazo al momento del término. El colágeno pues va a ser precisamente la sustancia que se va a ver alterada al final del embarazo y que va a producir como tal lo que es un trabajo pretérmino cuando se llega a alterar de forma patológica. Y pues la función de la progesterona, ya sabemos que a nivel normal o natural en una paciente, pues mantiene el embarazo al mismo tiempo que mantiene la placenta, proporciona lo que es un reposo uterino y pues limita lo que son las reacciones inflamatorias. Entonces, de esa manera, pues es como sabemos que cuando llega a faltar la progesterona, por ejemplo, en un embarazo normal, cuando llega una deficiencia de progesterona, también es parte de lo que llega a desencadenar lo que es un trabajo de parto normal. Sin embargo, pues cuando esto se presenta en un momento no apto, pues llega a presentar lo que es el parto pretérmino. Y pues bueno, Fonseca es uno de los primeros, o el primero que señala la progesterona como parte del tratamiento en aquellos pacientes con cervix corto, con la finalidad de prevenir un parto pretérmino. Este es el primer estudio que nos dice que la progesterona puede funcionar sobre todo en pacientes con un cervix corto. Se realizó longitud cervical por ultrasonido vaginal a las 22 semanas en 24.630 mujeres. Se midió la longitud cervical y todas aquellas que tuvieron menos de 15 milímetros, que fueron 413, se tomaron de ahí 250 y fueron aleatorizadas. A unas se les dio progesterona vaginal y a otras se les dio placebo. El resultado primario que se midió fue la presencia de parto pretérmino espontáneo antes de las 24 semanas. Y pues bueno, los resultados que tuvieron fue que el parto pretérmino espontáneo antes de las 64 semanas fue menos frecuente en el grupo de progesterona, y pues esto tuvo una significancia estadística, un riesgo relativo de 0.56, con lo cual pues señala que hubo una reducción hasta el 45% del parto pretérmino, con un intervalo de confianza pues significativo, de 0.36 a 0.86. Para la morbilidad neonatal, pues aparentemente no hubo una reducción como tal significativa, ya que el intervalo de confianza pues, sobrepasa esta unidad. Sin embargo,
bueno, es importante que sepamos que este primer estudio que se realiza para ver respecto a la progesterona para disminuir el parto pretérmino, pues es un estudio que incluye múltiples pacientes, incluyendo también embarazos gemelares, y excluye del estudio los embarazos gemelares. La conclusión fue aquí que las mujeres con cuello uterino corto, el tratamiento de progesterona reduce la tasa de parto pretérmino espontáneo. Y pues vemos las tablitas que señalan lo que ya les decía, el parto pretérmino desde las 34 semanas, con la diferencia entre lo que fue la progesterona y lo que fue el placebo, el valor de P y el intervalo de confianza, que es significativo para ambos. Para aquellos resultados perinatales, pues aunque tenemos aparentemente una disminución de riesgo, no tenemos una estadística, una significancia estadística. Bueno, este es otro estudio o análisis que realizaron los autores de Cobia-Budelo, Romero, y pues en este hacen una como revisión de varios artículos y señalan pues, que en realidad la progesterona sí nos ayuda para intervenir de forma eficaz y segura en aquellos pacientes que llegan a tener un cervix corto por debajo de 25 milímetros. Ellos nos señalan distintos parámetros que bueno, a mí me llamó mucho la atención respecto a lo que es el número necesario a tratar con progesterona, de aquellos que inclusive nos señalan que esta intervención disminuye de forma importante las complicaciones cuando las comparamos con otras intervenciones realizadas en otro tipo de patología. Por ejemplo, cuando nosotros comparamos lo que es la aspirina para preeclampsia o lo que es la neuroprotección con sulfato de magnesio, tenemos inclusive un número necesario de tratar con progesterona mucho menor, que es de 10 a 19 pacientes, para que nosotros prevengamos un parto pretérmino antes de las 34 semanas. Entonces realmente es una intervención muy importante que nos puede ayudar a disminuir de forma relevante lo que es parto pretérmino. El número necesario a tamizar para prevenir un parto pretérmino va a ser antes de las 34 semanas, va a ser de 125, y ellos señalan un número necesario a tamizar o a realizar screening para prevenir un caso de movilidad neonatal de 225 pacientes. Entonces, pues la recomendación de ellos es realizar el tamizaje de forma universal, tomando en cuenta tanto a las pacientes que tienen un alto riesgo para tener parto pretérmino, así como aquellas pacientes que tienen un bajo riesgo, que como ya les decía, pues son las que mayormente van a presentar esta complicación. Sobre todo en embarazos únicos de 18 a 24 semanas de gestación, ofrecer progesterona vaginal en pacientes con cervix corto. Y pues bueno, este es un estudio en el óptimo, controversial, lo agregué precisamente porque es controvertido. Este es un estudio que señala que pues, realmente la progesterona no tiene una disminución en lo que es, una disminución significativa en lo que es parto pretérmino. Ellos comentan, realizan inicialmente el estudio para valorar cuáles son los resultados neonatales que se presentan en los pacientes que llegan a ser tratadas de parto pretérmino mediante progesterona. Entonces es un estudio que inicialmente, bueno, nosotros analizándolo, no podemos realmente decir que tiene un significado, ya que es un estudio que inicialmente no se diseñó para evaluar los resultados de la progesterona en el parto pretérmino, sino que fue inicialmente un estudio que se realizó para evaluar lo que son los resultados neonatales. Entonces, nosotros creemos que no tiene realmente mayor relevancia en cuanto a esto. En cuanto a la progesterona cervical comparado con lo que es el cerclaje, nosotros damos este estudio en el cual realizan una comparación indirecta de un metaanálisis realizado de forma, por un lado realizan un metaanálisis en pacientes que tienen, que se les utiliza la progesterona vaginal con un alto riesgo para parto pretérmino, y se realiza otro metaanálisis en pacientes que tienen un cerclaje cervical. Realizan los ambos estudios por separado y los comparan. Entonces aquí lo que nosotros encontramos es, lo puse de forma diferente, aquí está la progesterona vaginal versus placebo, en el cual vamos a encontrar una disminución de lo que es el parto pretérmino con un
disminución de riesgo relativo de 0.47%, y en lo que es el clase cervical, una disminución de un riesgo relativo de 0.66. En los dos, pues hay una disminución importante de lo que es la presencia del parto pretérmino, y al compararlos, ¿sí?, se presenta un riesgo relativo de 0.71 con una P muy significativa, lo cual nos señala que ambos tratamientos en realidad son buenos para la paciente y que pudiéramos en realidad utilizarlos de forma indistinta si lo quieren ver así. Sin embargo, pues hay que evaluar para cada paciente cuál es el mejor tratamiento, porque si nos está diciendo un estudio que los resultados pueden ser similares tanto utilizando progesterona vaginal así como utilizando cerclaje, pues entonces valorar que muchas veces el utilizar progesterona, si no es una paciente con mayor riesgo, pues nos puede resultar nada más benéfico. Y pues en cuanto a los estudios que hablan de lo que es el pesario, tenemos que es un estudio realizado en el 2012 que nos habla acerca de que el pesario, bueno, pues sí nos sirve. Es un estudio realizado, un ensayo clínico controlado randomizado que se realizó en pacientes entre 18 y 43 años de edad. Incluyó embarazos de 20 a 23 semanas y incluye pacientes en las cuales se realizó una medición cervical con un resultado menor a 25 milímetros. Se realizó, se autorizó en dos grupos. Unos se les fue ofrecido pesario y en el otro se les ofreció únicamente un manejo expectante. No hubo cegamiento, obviamente por el tipo de estudio no hubo cegamiento, y pues fue un análisis con intención de tratamiento. El resultado primario a evaluar en este estudio fue parto pretérmino espontáneo antes de las 34 semanas de gestación. Y pues bueno, en este trabajo vemos que son 190 pacientes aproximadamente las que llegan a participar en el estudio y son las que son realmente analizadas. Pues como ya les comentaba, muestra que sí hay una reducción significativa en cuanto a parto pretérmino en aquellas pacientes que parto pretérmino antes de 28 semanas y de 34 semanas utilizando lo que es el pesario cervical, a diferencia de lo que es el manejo expectante, y ellos pues manejan una P estadísticamente significativa. Lo mismo que es para los resultados perinatales, manejan una disminución de lo que son las complicaciones perinatales y de lo que son los nacimientos con peso menor a 1500, también con una P significativa. Sin embargo, también encontramos lo que es un estudio más reciente, realizado sobre todo por el grupo Nicolaes, en el cual, bueno, lo más importante de este estudio, a diferencia de otros, prácticamente los mismos parámetros, es que el número de pacientes que utiliza pues es mucho mayor, más del doble de las pacientes que utiliza el otro estudio, y pues lo mismo, realizaron una aleatorización en el cual incluyeron pacientes donde se les propuso el utilizar pesario versus un manejo expectante, y el resultado primario también fue lo que fue parto pretérmino antes de las 34 semanas, y pues bueno, pues el resultado no mostró una reducción en la tasa de parto pretérmino menor a las 34 semanas comparado con el manejo expectante. Entonces, pues todavía hay mucha controversia en lo que es el tratamiento del pesario. No es una mala opción, o sea, al contrario. Sin embargo, pues no hay algo como tal que todavía esté dicho. Aquí en esta tabla lo hemos señalado, las pacientes que llegaron a tener parto pretérmino y que utilizaron pesario, hasta 55 pacientes versus 50 pacientes en el grupo control, con una P de 0.57 no significativa. Y pues lo mismo para lo que son los resultados perinatales, principalmente en aquellos nacimientos menores de 2,500, no hubo una significancia estadística en cuanto a la diferencia de lo que fue el utilizar pesario con manejo expectante. Y pues bueno, este es el algoritmo que nosotros aquí más frecuentemente utilizamos. Tenemos que la paciente llega a su primera visita de evaluación de asesoramiento, y si es una paciente con lo que es un embarazo único, vamos a tener la presencia de 3 posibilidades. Aquellas pacientes en las que ya de por sí conocemos la presencia o el antecedente de una insuficiencia cervical, pues a esas pacientes se les va a ofrecer cerclaje de primera instancia
de las 13 y 14 semanas de gestación, más el suplemento de progesterona desde la semana 14 hasta la semana 36. Tenemos aquellas pacientes que van a tener el antecedente del parto pretérmino en lo que es el segundo trimestre y que estas pacientes se les va a ofrecer tratamiento con progesterona también desde la semana 14 y el seguimiento que se les va a realizar es una medición del cervix mediante ultrasonido vaginal entre las 14 y 16 semanas, vamos a empezar, hasta la semana 28. Si el cervix es mayor, lo que son 30 milímetros, se va a realizar cada 2 semanas y si el cervix es menor de 30 milímetros, preferentemente cada semana si es posible. Y pues de aquí se van a derivar 2 posibilidades, ya sea que nuestra paciente continúe con un cervix mayor a 25 milímetros, para lo cual pues únicamente vamos a continuar con el manejo de progesterona desde la semana 16-20 hasta la semana 36, o tenemos aquellas pacientes que puedan presentar una disminución en lo que es la longitud cervical cuando esta es por debajo de 25 milímetros. En estas pacientes, pues en algunos centros, está aceptado que se utilice el presario cervical, nosotros aquí no lo realizamos y se les debe ofrecer cerclaje antes de las 24 semanas y continuar con progesterona. Y tenemos otros pacientes que pues no tienen ninguna historia de lo que es parto pretérmino espontáneo o pérdida del embarazo del segundo trimestre. Pues estas pacientes les vamos a realizar su tamizaje normal, su medición cervical de lo que son las semanas 18 y 24, y de aquí se van a derivar 2 posibilidades, de las cuales tenemos pacientes con un cervix menor a 20 milímetros, a las cuales les vamos a ofrecer progesterona desde el inicio, en que las detectemos hasta la semana 36, o aquellos pacientes que tengan un cervix mayor de 20 milímetros que solamente van a continuar con una atención prenatal rutinaria. Entonces esto es lo que en general nosotros realizamos aquí en el INPE y pues bueno, ahorita eso sería todo. Vamos a continuar con el caso clínico. Hola, buenos días. Ahora vamos a revisar un caso clínico que espero que nos pueda ayudar a reafirmar algunos conceptos importantes de este tema. Entonces tenemos una paciente de 27 años, actualmente con un embarazo de 16.5 semanas. Como antecedente de relevancia, vemos que tiene un antecedente de parto pretérmino a las 29 semanas, que fue un masculino de 1.350 gramos, en el que se presentó muerte neonatal temprana. En esta ocasión, la paciente acude con nosotros refiriendo preocupación La paciente acude con nosotros refiriendo preocupación porque este desenlace vuelve a ocurrir y quiere saber sobre el riesgo de que esto suceda y si hay alguna manera de prevenir. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál debe ser el primer paso en el abordaje de esta paciente con los datos que ya revisamos? Iniciar y continuar con progesterona hasta las 34 semanas, realizar longitud cervical por ultrasonido transvaginal y colocar pesario, iniciar con progesterona y continuar con seguimiento por longitud cervical por ultrasonido transvaginal o colocación de cerclaje. Bueno, muy bien, pues sí, la respuesta correcta es iniciar progesterona y continuar con el seguimiento por longitud cervical, como vimos durante la plática. Para el algoritmo de las pacientes con antecedente de parto pretérmino, pues bueno, lo primero es iniciar progesterona desde las 14 semanas y posteriormente continuar con el seguimiento por longitud cervical. En la última revisión de Cochrane de 2015, donde presentan acerca del beneficio de la progesterona para el grupo de alto riesgo. Estos son los RRs que presentan para el subgrupo de pacientes con antecedente de parto pretérmino, en el que podemos ver que la reducción para parto pretérmino antes de las 34 semanas, en estas pacientes es de casi un 70%, antes de las 37 semanas
una RR de 0.55 y de casi 50% para mortalidad perinatal y muerte neonatal. Ahora, ¿cuál es la definición de cervix corto en pacientes con antecedente de parto pretérmino? Longitud cervical de menos de 30 milímetros por ultrasonido transvaginal antes de las 16 semanas, menos de 25 milímetros antes de las 24 semanas, menos de 30 milímetros antes de las 18 semanas o menos de 35 milímetros antes de las 24 semanas. Sí, también la respuesta correcta aquí es el punto de corte de 25 milímetros antes de las 24 semanas. Y continuando con el algoritmo, pues en las pacientes con antecedente de parto pretérmino, a las que ya les iniciamos progesterona y después continuamos con el seguimiento por longitud cervical, el punto de corte para realizar otra intervención pues van a ser los 25 milímetros. Y bueno, como cualquier punto de corte, se va a tratar de un balance entre sensibilidad y especificidad. Y aquí podemos ver que para las pacientes con antecedente de parto pretérmino y una longitud cervical menor a 25 milímetros, el 75% van a presentar un parto pretérmino recurrente con una sensibilidad de 59 a 69%. Ahora, ¿cuál es el rendimiento del ultrasonido cervical? Como estrategia de tamizaje en las pacientes con antecedente de parto pretérmino. El alto valor predictivo negativo o un alto valor predictivo positivo. Pues efectivamente, la utilidad de esta estrategia la longitud cervical como estrategia de tamizaje, pues sigue siendo, aunque es un grupo de alto riesgo, el alto valor predictivo negativo. En esta ya de la SOP podemos ver que va desde el 89 hasta el 94% en este grupo de riesgo, lo que nos permite tener la confianza de que si una paciente con antecedente de parto pretérmino tiene una longitud cervical mayor a este punto de corte, no va a meritar una intervención adicional específicamente cervical, ¿no? Entonces en estas pacientes pues les vamos a ofrecer únicamente progesterona a partir de las 14 semanas. Ahora continuando con el caso, ya iniciamos progesterona y como dijimos le realizamos longitud cervical y nos reportan un cervix de 3.3 centímetros. Con esta longitud cervical, ¿cuál sería la conducta a seguir en esta paciente? Realizar ultrasonido transvaginal semanal y continuar con la progesterona, continuar con la progesterona hasta las 34 semanas, realizar la longitud cervical cada 2 semanas y continuar con la administración de progesterona o colocarse el clave. Y bueno, la respuesta correcta es esta, cada 2 semanas y continuar con progesterona. Y aquí podemos ver que cuando la longitud cervical es mayor a 30 milímetros en las pacientes con antecedente de parto pretérmino, el intervalo entre cada medición cervical será de 2 semanas, mientras que cuando es entre 25 y 30 milímetros, el intervalo será semanal. Esto será hasta las 24 o 28 semanas o hasta que tengamos una longitud de 25 milímetros o menos. Entonces, bueno, en la siguiente evaluación en esta paciente, 2 semanas después, nos reportan un cervix ya de 2.3 centímetros. En este momento, ¿cuál sería la conducta a seguir en esta paciente? Colocar cerclaje y continuar con la administración de progesterona. Únicamente colocar cerclaje y continuar con la evaluación por longitud cervical semanal o realizar únicamente seguimiento por longitud cervical semanalmente. Bueno, aquí
la respuesta correcta es la colocación del cerclaje. Vamos a desarrollar un poquito cada una de estas respuestas. Bueno, aquí continuando con el algoritmo, pues la paciente que ya tuvo un cervix por debajo de 25 milímetros, pues va a ser una paciente que es candidata a cerclaje. En cuanto a los beneficios del cerclaje, como podemos ver aquí, en las pacientes con antecedente de parto pretérmino y cervical menor a 25 milímetros, disminuye el riesgo de parto pretérmino antes de las 35 semanas hasta en un 30% y disminuye la morbimortalidad perinatal con un RR de 0.64. Respecto al seguimiento por longitud cervical, una vez colocado el cerclaje, realmente no existe evidencia que nos haya evidencia suficiente para recomendar este seguimiento, ya que ni la longitud cervical total ni la longitud por debajo del cerclaje se relaciona con resultados perinatales. Y por otro lado, mucho más importante, es que no existe ningún tratamiento adicional después de la colocación del cerclaje que podamos ofrecerle nosotros a estas pacientes. Entonces, una vez colocado el cerclaje, aunque hagamos seguimiento por longitud cervical, pues realmente no va a haber nada más que ofrecerles posteriormente. Y bueno, finalmente, respecto a la colocación del cerclaje y continuar la administración de progesterona, tampoco existe evidencia de que continuar con la administración de progesterona no es una reducción adicional del riesgo de parto pretérmino. En esta revisión sistemática que se publicó en 2013, que incluyó nada más 6 estudios de corte, que era pues, la mejor evidencia disponible, concluyen esto cuando dicen que son necesarios ensayos clínicos aleatorizados para poder determinar la utilidad de la progesterona como un tratamiento adyuvante del cerclaje. Sin embargo, por ahora no existe evidencia pues, ni a favor ni en contra de utilizarla.